Cuando vos me digas, ¿querés que arranquemos o esperamos un poquito más? Arrancamos, ¿no? No, ya estamos, ya Dale, estamos. buenísimo. Bueno, así arrancamos puntuales. Buen día a todos, bienvenidos. Bien. Estamos, buen día, muy contentos de poder realizar este encuentro esta semana. Le quiero agradecer con muchísimo énfasis a Gabriela Dicker, la secretaria de Evaluación e Información del Ministerio de Educación Nacional, que hoy nos acompaña para esta conversación. Gracias también especialmente por estar en esta semana donde está tan viva la discusión educativa. También a Mariano, como siempre, por impulsar estos encuentros y a cada uno de ustedes por estar. Hoy organizamos este encuentro especialmente de la mano de la Red de Organizaciones por la Educación, una red que formamos con más de 60 organizaciones de la sociedad civil y que tiene por fin impulsar datos, consensos y movilización en conjunto, de manera horizontal. Y un poco también con ese mismo espíritu tenemos la presencia de distintos referentes educativos de distintas universidades, así que también muchas gracias a todos por estar. Dicho lo anterior, el espíritu, el propósito de este espacio de consensos es justamente conversar, tener conversaciones que por ahí no se dan a diario en otros ámbitos de nuestra agenda pública, por así decirlo, y poder tener conversaciones francas que nos permitan avanzar en consensos, que nos permitan mejorar la educación argentina, que es lo que todos queremos y que, bueno, muchas veces lo que hace falta es generar consensos sobre el cómo lograr ese fin, ¿no? Así que, bueno, con ese marco, hoy el tema es la cuestión de los datos educativos en el país. Y bueno, no hace falta decir que para nosotros es fundamental, para la mejora de la educación, contar con información de calidad que permita tomar decisiones. Y en ese marco, bueno, no hablé con Gabriela especialmente los puntos que ella va a tratar, ya nos lo compartirá, pero nosotros desde Argentinos por la Educación creemos que una prioridad, algo fundamental y que siempre pedimos, impulsamos, tratamos de colaborar como sea, es seguir fortaleciendo el rol del Estado en la producción y el análisis de información, y un poco hoy queremos reafirmar esa posición y bueno, compartir que desde toda la red estamos a disposición para hacer lo que se pueda hacer para contribuir a ese fin, que creo que es uno de los puntos donde sí tenemos bastante consensos y que en general coincidimos en que es fundamental para poder seguir avanzando con todo lo que tiene que ver con información y evidencia. Y dentro de ese contexto, creo que nosotros percibimos que hay dos grandes ejes, por decirlo de alguna manera. Uno, el tema de los sistemas de información. Ahí, bueno, es público que el gobierno nacional están trabajando en el sistema nominal. Esto, por si hay alguien que no está tan en tema, es realmente un esfuerzo titánico. Hace unos casi 10 años que esto es un proyecto y es realmente muy difícil llevarlo a cabo. Entonces ese es uno de los temas que creo nos encantaría tener la visión de Gabriela. Y el otro tema es el de avanzar constantemente en la transparencia, ¿no? Nosotros también desde esta red creemos que es fundamental que haya la mayor transparencia posible de los datos que se producen, para que desde toda la sociedad argentina se puedan analizar esos datos y enriquecer la discusión, ¿no? Obviamente, primero de nada, desde los estados, también de las universidades públicas, de las universidades privadas, también de las organizaciones sociales o de la sociedad civil que queramos participar de ese análisis, y siempre con el fin de que la ciudadanía cada vez tenga mejor información eh, respecto a todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. Así que, bueno, ese es un poquito el marco que pensamos desde la red, así que le paso la palabra a Mariano para arrancar.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas en esta nueva edición de Radio Suecia para América Latina, llamado Consensos para la Educación, como si nosotros fuéramos capaces de conversar con seriedad y sin locura. Así que bueno, vamos a intentarlo de nuevo, nos viene saliendo más o menos bien. Aquí estuvo el ministro de Educación de la provincia. Médicos, Gabriel, turnos médicos. Para que la... Ahí está, gracias. Los turnos médicos no. Acá estuvo el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación. El año pasado varios referentes educativos de la Argentina, de distintas tendencias. Conversaron los referentes de padres organizados con los de la Concertación Educativa 2021. Tratamos de generar ese consenso. Muchos de ustedes ya son habitués, pero sobre todo para los que vienen hoy por primera vez, ese es el espíritu. Hoy nos toca conversar con Gabriela Dicker. La verdad que debo decir, porque casi todos, porque muchos lo saben, es mi amiga, hace como 35 años. A pesar de que muchas veces no estamos de acuerdo en muchas cosas, hay una amistad y un respeto mutuo. Gabriela, para los que no la conocen, tiene una vasta y muy importante carrera académica. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, fue docente en la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Educación, es autora de numerosos libros, artículos de discusión y investigación pedagógica. En una época la tuvimos de profesora de investigación educativa en la Universidad Torcuato Di Tella, pero bueno, en ese momento asumió como profesor, primero como profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesora titular. Después fue rectora, y ahora sigue siendo rectora en uso de licencia, mientras ocupa la secretaría, lo cual en la Argentina es doble mérito, que una educadora sea rectora, porque en general son abogados o economistas, y además mujer, que también es una cosa extraña. Así que de alguna manera eso dibuja el perfil de una educadora dedicada a la producción y distribución de conocimientos, a la defensa de la educación y de la escuela pública, y que hoy le toca gestionar en un momento muy complicado. Recuerdo que la última vez que la vi presencialmente fue en el ministerio y hablábamos de algunos planes maravillosos que evidentemente pasaron a un segundo orden por la situación en la que estamos. Entonces, la idea de hoy, como dijo Ignacio, es conversar con Gabriela sobre la cuestión de los datos, pero antes de empezar y antes de darte la palabra a Gabriela, algo me gustaría que digas o no digas de lo que estamos, de la situación que estamos pasando, porque digamos, hay mucho ruido en el sistema educativo, y bueno, me gustaría que hasta donde puedas o hasta donde sepas puedas contar tu impresión y después sí arrancamos directamente con la cuestión propia de este consenso. Bueno, gracias Mariano, buenos días a todas y a todos, gracias por la invitación, Ignacio, Mariano, a conversar acá sobre un tema que no es un tema coyuntural de ninguna manera, que es el desafío de la producción de datos sobre la educación en nuestro país, pero que también en esta coyuntura adquirieron una relevancia fundamental, ¿no? Por ahí después podemos charlar sobre el impulso, voy a decirlo así, que la propia situación de la pandemia ha dado al desarrollo de algunas fuentes de información que no estaban desarrolladas en la Argentina. En relación, Mariano, con la situación actual, estamos transitando, no hace falta que lo diga, una situación de una complejidad enorme, enorme desde muchos puntos de vista, sobre las decisiones de esta semana y cómo continúe la situación, le corresponde y será el ministro de Educación de la Nación el que oportunamente haga su pronunciamiento, sus aclaraciones, su interpretación de cómo sigue este proceso. No me corresponde a mí hacerlo acá en este momento. Solo sí quisiera decir que dentro de esta complejidad se ha avanzado mucho en este año que llevamos ya acumulado de pandemia en
en una reorganización del trabajo del sistema, de los sistemas educativos, que es una reorganización descomunal. Y creo que tenemos que tener esto siempre presente cuando se discute acerca de las clases en pandemia. Hay que tener presente lo que esto significa en términos de reorganización de las escuelas y de los sistemas educativos, que están viendo alteradas todas sus coordenadas clásicas de funcionamiento habitual, y en esto seguimos trabajando, por supuesto, y seguiremos trabajando, tratando de generar las mejores condiciones para educarse dentro de lo que es posible en contextos de pandemia y de agudización de la pandemia, y también que hemos aprendido, hablando del uso de la información, y aprendimos de los epidemiólogos, que las consideraciones y evaluaciones epidemiológicas tienen que tener en cuenta al mismo tiempo una cantidad muy amplia de variables y muy complejas de variables, dentro de las cuales desde el sector de educación manejamos un puñado, ¿no? Por lo tanto, las decisiones que se toman nunca son solo educativas, como es evidente. Muchas gracias, Gabriela. Si querés, podías empezar esta charla comentando brevemente cómo ves vos y cómo se ve desde el Ministerio la cuestión de la producción y distribución de datos educativos en la Argentina. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, nos convocamos acá, o Mariano me convocó acá bajo la consigna de cuál era el desafío o los desafíos de los datos de la educación en la Argentina. Y solo para arrancar y ordenar un poco esta conversación, porque Mariano y yo podemos tener conversaciones con muchas derivas, yo pensaría estos desafíos en tres dimensiones. Unos desafíos que tienen que ver con la producción de datos, con la producción de información sobre la educación en la Argentina. Otro que tiene que ver con la difusión de la información y con el uso de la información, que no es lo mismo. Y un último desafío que tiene que ver con la interpretación de los datos. Y solo, bueno, para que abramos esta conversación, quisiera decir que en relación con la producción de datos de la educación en la Argentina, enfrentamos varios problemas teóricos, problemas técnicos y problemas políticos. Cuando digo problemas teóricos o problemas conceptuales, digo que la sola decisión de qué datos relevar o qué datos construir ya supone alguna hipótesis sobre las dimensiones de un fenómeno sobre el que creemos que necesitamos contar con datos, y esto pone en juego unas decisiones que en general quedan invisibilizadas en el proceso de producción de información, pero que son decisiones conceptuales. Para decir algunas clásicas, por ejemplo, la de relevar nivel socioeconómico de los estudiantes, y en la medida en que lo consideramos un factor asociado al rendimiento educativo, es una decisión que hoy parece muy evidente, pero es una decisión teórica asentada en, corregime Mariano, pero yo diría 6 décadas de investigación educativa en el mundo sobre esta relación, y la construcción del propio índice de nivel socioeconómico tiene atrás una biblioteca entera de literatura en el campo de la sociología. Y lo que quiero decir con esto es que cada vez que se produce un dato se toman decisiones de este orden, que son decisiones teóricas, conceptuales, investigativas. Y cuando miramos algunos datos, que son los datos estelares de las últimas décadas sobre la educación en el mundo, como son los datos o el rendimiento en pruebas estandarizadas de aprendizaje, hay que considerar ahí una cantidad de cuestiones que también son de orden conceptual, como por ejemplo, ¿qué efectos produce sobre el propio rendimiento en pruebas de aprendizaje que se levante este rendimiento a través de un instrumento
completamente extraño al aprendizaje escolar en la Argentina, por ejemplo, como son las pruebas de elección múltiple, en condiciones de toma que también son extrañas para las estudiantes. Lo toma alguien que no es el docente o que no son docentes de esos grados o de esas secciones. Usamos un instrumento que se parece mucho o es próximo a una evaluación escolar, pero ponemos a los chicos y chicas en la única situación de evaluación en toda su experiencia escolar que no tiene ningún efecto sobre su propia trayectoria escolar y cuyos resultados jamás va a conocer, lo que abre todo un problema muy trabajado técnicamente en relación con la producción de este tipo de información, vinculados con los estímulos a las respuestas a estas pruebas y los procesos de sensibilización que, a mi juicio, son problemas de orden teórico. También involucra la producción de información, decía, problemas técnicos, solo menciono algunos, la vinculación entre las muchas bases de información nacionales, es un problema técnico en el que estamos trabajando mucho. Todos los relevamientos que se producen y que estamos produciendo ahora, que tienen como principal unidad que provee información a cada una de las escuelas. Esto abre un montón de problemas técnicos, estamos hablando de 63.000 unidades que proveen información cuando buscamos generar relevamientos por escuela, que también tiene atrás muchos problemas técnicos vinculados con la producción que es necesario resolver. Y el problema técnico que a mí me resulta más desafiante, que es el problema que es técnico, pero también finalmente es conceptual, entre elegir entre la consistencia de una serie histórica de datos o la validez de un instrumento de relevamiento de datos. Y digo esto porque muchas veces, como resultado de una evaluación técnica, concluimos que se viene aplicando un instrumento que no es del todo válido en el sentido de que no mide exactamente lo que dice que mide, y nos confrontamos ahí con el problema de que si modificamos el instrumento para que sea más válido, alteramos la posibilidad de comparabilidad en serie histórica. Y ahí hay una decisión complicada de resolver, que también tiene su origen en problemas técnicos. Y finalmente, en relación con la producción, yo decía también hay problemas políticos. El principal para mí es el de decidir producir datos que capturen de alguna manera efectos de la educación antes de que se genere ninguna condición política para que esos efectos se produzcan. Para mí el ejemplo más claro es que cuando asumí la responsabilidad de conducir esta secretaría en diciembre de 2019, me encontré con lo que la gestión de gobierno anterior había dejado planificado para la aplicación del operativo Aprender 2020, que finalmente se suspendió como consecuencia de la pandemia, y dentro de lo que estaba planificado evaluar a través de las pruebas Aprender eran las capacidades digitales. En un contexto, y la pandemia puso esto completamente en evidencia, en el que las políticas educativas no habían generado condiciones para que éstas se desarrollen, ¿no? Entonces la pregunta ahí es qué lugar vienen a ocupar a veces la producción de datos que muchas veces sustituyen las políticas. En relación con la difusión y el uso, solo nombro algunos problemas. Hay también problemas técnicos que generan a su vez problemas políticos en relación con la difusión, como la protección de datos sensibles, como la difusión de datos por provincia, como la difusión de datos por escuela. Hay problemas de naturaleza a la vez teórica y técnica vinculadas con la difusión, desde el clásico o equívoco de tomar el dato como una descripción de la realidad, desconociendo la naturaleza de su construcción, hasta algunos problemas que yo diría son problemas de la época, que están, por ejemplo, estalladas todas las fuentes de autoridad. Entonces todos los datos parecen tener el mismo estatus, cualquier dato vale igual, sea un dato oficial o un dato no oficial, un dato producido bajo reglas metodológicas rigurosas y otros no. Y al mismo tiempo
hay que sumar a esto una discusión pública que está siendo muy refractaria, yo diría, a cierta complejidad del pensamiento que requieren el abordaje de problemas complejos, y esta idea de que un dato vale más que 1000 palabras genera el equívoco de que una formulación muy sintética alcanza para describir fenómenos muy complejos. Y también uno de mis asuntos favoritos para estudiar y para pensar es que resulta que siempre que un dato es más eficaz, digamos, en la discusión pública cuando se difunde, en la medida en que confirme una sentencia de sentido común. Y esto podemos comprobarlo en un montón de ejemplos. Yo voy a decirlo así, un poco rápido, pero podemos discutir sobre eso. Creo de verdad que la idea de la mejora de la educación es contraintuitiva. Entonces, si hubiera algún dato que va en contra del sentido común, que dice que la educación siempre tiene que estar peor, lo primero que se hace es sospechar de ese dato. Y ahí se abren un montón de otros problemas, ¿no? Y finalmente, en relación con la difusión, diría también hay un problema político, especialmente para los datos que se producen en fuentes oficiales, que es la capacidad de ocupar la discusión pública, especialmente en los medios de comunicación. Yo les confieso, quizá por falta de experiencia, que he visto con mucha sorpresa ocupar mucho más espacio en los medios de comunicación la publicación de datos sobre la continuidad pedagógica producidos por organizaciones no oficiales u organizaciones pequeñas, con muestras pequeñas, cuyo armado metodológico se desconocía, que los datos oficiales producidos por el Ministerio de Educación. Y finalmente podemos discutir un poco algo que Ignacio dejó planteado al inicio y que con él he conversado mucho, que es la consigna misma de transparencia. A la hora de pensar el tema de la difusión y el uso de datos educativos, tengo la impresión de que es una consigna tomada de otro campo semántico, y creo que en relación con la información educativa, los resultados de la evaluación, de la investigación, etcétera, quizás sería más preciso hablar de difusión, de comunicación y uso. Finalmente, en relación con la interpretación, hay 1000 problemas. El principal, creo yo, es creer que los datos se interpretan solos, que en sí mismos contienen una interpretación, y encontrar muchos abusos de interpretación que desconocen todo lo que la investigación educativa nos permite hacer y decir sobre esos datos, más algunas aplicaciones un poco abusivas, por ejemplo, de categorías psicológicas a las instituciones o a sistemas, como hablar de escuelas resilientes para interpretar algunos datos, o algo que sí creo que es muy preocupante, como lo que yo llamo los abusos de predicción sobre la base de algunos datos que podría sintetizar en la fórmula PISA. Dime lo que sabes a los 15 años y te diré si vas a tener éxito en la vida, pero que también podemos encontrar hoy mismo en un artículo publicado en Clarín, firmado por Braginsky, que reseña el último informe de Banco Mundial sobre una categoría que vienen usando en los últimos años, que es la de los pobres de aprendizaje, y todos los abusos, a mi juicio, de predicción que aparecen en torno a esa categoría, ¿no? Creo que ahí hay todo un asunto con la interpretación de los datos en el que tenemos que trabajar mucho. Gracias, Gabriela. Bueno, se imaginan, hay 20.000 preguntas, comentarios, disensos, consensos. En principio tengo que decir que coincido con esa idea falsa de que las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar, como decía la canción de Piero para el pueblo, lo que es del pueblo, de 1972. Eso es lo que Mark Fisher llamaba brutilitarismo. Las cosas no se cuentan solas. Y efectivamente me parece que ahí hay un punto de acuerdo, pero me gustaría avanzar en algunos puntos que planteaste y que hacen a la gestión. En principio,
el tema de las vinculaciones con las bases nacionales y las bases, yo diría también provinciales. En la Argentina no sabemos, por lo menos yo no sé, no hay un dato público de cuántos docentes hay en la Argentina. No sabemos. Sabemos cuántos cargos docentes hay en la Argentina y cuántos de esos cargos son ocupados por sexo masculino o femenino, y no mucho más. Esto es así desde 1993 aproximadamente y siguió siendo así, habrá tenido sus razones en su momento, hoy no lo sabemos. Ahora, claramente las provincias sí lo saben, porque hay un número de CUIL, y el ANSES también lo sabe, porque hay un número de CUIL. Pongo esto como ejemplo de el nivel de retraso que tenemos, por un lado, de no, ni siquiera saber cuántos docentes hay, que tengamos que hacer un censo cada 10 años, lo cual es absurdo, y cómo esa información está en el Estado, y es una información valiosa para, más que valiosa diría, es una información, una condición sine qua non para empezar a entender el funcionamiento del sistema educativo. ¿Cómo ves eso? Sí, coincido, eso es un problema inaceptable y hasta ahora la única herramienta que se usó 2 veces en relación con esto fueron los censos nacionales docentes. El censo 2004 es un censo que ofreció mucha información, mucha más de la que pueden ofrecer las bases de datos vinculadas con las liquidaciones de haberes, que son las que se cuentan, digamos, más precisas en las provincias. El censo de 2014 es un censo que tuvo un montón de problemas metodológicos en su propia factura, con lo cual son muy pocos los datos que pudimos recortar como un dato de los que podemos garantizar alguna calidad, y coincido absolutamente en que no tiene ningún sentido que sigamos pensando que las estrategias censales cada cierto periodo de años son las únicas de las que vamos a disponer para tener fotos de temas como estos. Nosotros, como ya empezamos a trabajar en el desarrollo del CINIDE, del Sistema Digital de Datos Nominales Educativos, el CINIDE tiene, ustedes recordarán, un módulo de docentes. Tiene un módulo de en su aprobación original, un módulo de nominalización de alumnos, un módulo nominal de docentes. Empezamos a trabajar muy rápido este año, por el año pasado, digamos, por requerimientos vinculados con la coyuntura, con la emergencia, en principio la constitución de una base muy sencilla y plana sobre los datos que sí se cuentan a nivel nacional, que son los que permiten el pago del FONIR, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, con todas las protecciones que requiere esto en términos de el tipo de datos que podés incorporar a una base nominal. Sin embargo, esta es una base muy defectuosa todavía, porque es una base que no contiene docentes de escuelas privadas no subsidiadas, y es una base que no contiene la totalidad de los cargos que se ocupan en una escuela si no están clasificados como docentes. Entonces, la idea es avanzar en esta nominalización, también en la línea de construcción de bases nacionales homologadas a partir de la información que provean las provincias, pero necesitamos una información que nos permita además tomar decisiones sobre desarrollo de perfiles docentes donde son necesarios, hacer proyecciones de este tipo, o datos acerca de la formación, la capacitación, las titulaciones, etc. De modo que estamos trabajando en ese desarrollo a nivel nominal. Una vez que eso esté desarrollado, los censos ya no van a tener más sentido. Lo mismo estamos haciendo con infraestructura. Estamos... Para un poquito. Sí. Me dijiste que te pare porque hablas mucho, así que cumple. Primero, déjame volver atrás a los censos y a la cuestión de la transparencia que planteó Ignacio. El censo del 2014 no está disponible. ¿Debiera estar disponible, por más berreta que sea? ¿Te parece que no? Es algo que podríamos discutir. Es un censo cuyos, que contiene datos que no son confiables.
O sea, hay un montón de problemas técnicos, metodológicos, que no tiene sentido ahora que le dediquemos tiempo a eso, que no nos permite decir, y esto es un trabajo que hicimos desde que asumimos, porque quiero decir que yo como usuaria de datos educativos en mi vida anterior, reclamé al Ministerio muchas veces los datos del censo 2014. Y se los reclamé al Infodi, los pedí de 1000 maneras. Entonces cuando asumí fue una de las primeras cosas que pregunté por qué no estaban disponibles. Y el resultado es que no podemos publicar datos que sabemos que son datos de baja calidad. Entonces acá no hay un problema con la transparencia, hay un problema con la rigurosidad del dato que pones a circular. Si están mal producidos esos datos, no se pueden publicar. No porque no me gustan los datos. Pero eso me lleva a un comentario, a una deriva de un comentario que tiene que ver con la calidad de los datos. Supongo, no estoy seguro, pero los que estaban en ese momento en tu lugar, en el 2014, dirán que sí, que son buenos los datos del 2014. Bueno, mi pregunta de fondo es, finalmente, ¿quién determina que los datos son de calidad o no son de calidad? Bueno, los equipos técnicos que validan la calidad de esos datos, que es eso también lo que tenés que hacer público. Nosotros estamos publicando las bases de datos y microdatos, ahora, después les cuento dónde, junto con todos los manuales metodológicos que le dice a un experto cómo han sido construidos esos datos y cuáles son las bases que te permite decir que es un dato de calidad. Entonces, tenemos acuerdos sobre reglas metodológicas en el campo sobre ese tema. Quiero decir, no es una decisión política, es una decisión técnica. Volvamos un minuto al tema del CINIDE, si te parece, Gaby. Dale. Perdón, doctora Dicker. El CINIDE arranca en el 2012 y coincidimos que se hizo poco. Vamos a ser generosos y comprensivos con los funcionarios que siempre tienen muchos problemas para llevar adelante los programas. Se hizo poco. Me gustaría que nos cuentes brevemente, desde que ustedes asumieron, qué hicieron, sobre todo qué resultados consiguieron y hacia adelante cómo sigue esto, porque en el medio pasaron cosas. Una de esas fue que hay provincias que ya tienen sistemas nominales, como Mendoza, como Córdoba, como Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires de escuelas públicas, y por otro lado, que hay una ley de cédula escolar que se sancionó hace un par de años por iniciativa del senador Cobos, que es ley, y que tiene que ser vinculada al CINIDE. O sea que en realidad estamos en algún sentido más complicados que en el 2012, porque ya no arrancamos de cero, porque se sumaron nuevas complejidades y porque encima tenemos el desgaste de 8 años en donde se hizo poco. Mariano, sí. Perdón, creo que valdría la pena una explicación, un 30 segundos de qué es el CINIDE. Recién Gabriela dijo algo, pero por ahí no. Sí. Dale, Gaby, arranca con eso y así salimos de la jerga de los expertos. Ok, es el Sistema de Información Nominal de Datos Educativos. Es un sistema que se aprobó por resolución ministerial en 2012 y luego ratificó su desarrollo el Consejo Federal de Educación en 2 oportunidades durante distintos gobiernos. O sea, hay como mucha coincidencia normativa en que había que desarrollarlo. Y es un sistema de datos nominales con 3 módulos, así es como se diseñó originalmente. Estudiantes, docentes e infraestructura escolar. Y la idea original era que fuera al mismo tiempo un sistema de información y un sistema unificado de gestión escolar, de gestión educativa. El tema es que, como bien dice Mariano, los obstáculos en su desarrollo, que son de distinto tipo, de técnicos hasta políticos también, porque hay mucha resistencia todavía instalada en la provisión de datos nominales, y decisiones políticas de las que no puedo dar cuenta, digamos, en todos estos años, paralizaron o ralentizaron el desarrollo de CINIDE, que desarrolló en estos 10 años su arquitectura, digamos. Se implementó, llegó a implementarse en 4 provincias en la Argentina,
y que fue deteniendo su desarrollo. El problema cuando detenés el desarrollo de un sistema de esa complejidad que se proponía como un sistema de gestión es que algunas provincias, las que lo implementaron, requieren desarrollos todo el tiempo para la expedición de títulos, para gestiones administrativas vinculadas con la matrícula, que fueron poco acompañadas. Entonces, lo que muchas provincias hicieron, efectivamente, como dice Mariano, es desarrollar sus propios sistemas nominales. Entonces, ahora lo que tenemos es un problema de consistencia entre todos y de diálogo entre todos esos sistemas nominales. Lo que decidimos, Mariano, en relación con esto, y ya lo acordamos con todas las provincias, y hay una resolución del Consejo Federal de 2020 que lo aprueba, es abandonar, si se quiere, la idea de que este sistema fuera a la vez un sistema nacional de gestión educativa, pero que sí fuera un sistema nominal nacional, y se optó por la constitución de lo que llamamos una base nacional homologada, que toma la información a la que se transfiere información de los sistemas, de sistemas nominales diversos. ¿Qué quiere decir? Que es una base homologada que acordamos con las provincias qué información nominal todas las provincias van a proveer a esa base. ¿Por qué? Porque cada sistema nominal levanta datos diferentes de maneras diferentes. Entonces hay que acordar qué datos necesitamos tener o acordamos tener a nivel de esa base nacional. Entonces hay todo... Sí. Me meto en algo muy técnico, pero que es muy importante para eso, en ese punto, sobre todo con las provincias que ya avanzaron. Sí. Vos tenés el caso de Santa Fe, que tiene un módulo nación, o sea, apretan Enter y en su sistema provincial le pasan todo al CINIDE. O sea, ese es el mejor de los mundos. Ahora, en Córdoba, en Mendoza, en la Ciudad de Buenos Aires, parece ser que eso es más complicado. Entonces, esas complicaciones con lo que hay, más los retrasos o la falta de desarrollo, en la mayoría hay algún tipo de desarrollo. No quiero pedirte una certeza, pero después de 8 años de esto, siendo eso una tarea que, como decía antes Ignacio, básicamente fortalece la capacidad estatal de construir política pública. ¿Cómo ves? ¿Para cuándo, si querés la pregunta un poco más concreta, estaría más o menos empezando a funcionar, por lo menos en una forma básica, este sistema? Bueno, tienen ustedes, pueden ir a la página de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa y hay un calendario de realización de operativos y relevamientos y de difusión de resultados. Nosotros nos propusimos tener una primera versión de esta base alrededor de septiembre, octubre de este año, si no me equivoco. Y estamos trabajando como primer paso en la nominalización de los estudiantes, de los y las estudiantes que tuvieron una vinculación baja o nula en 2020 durante la continuidad pedagógica. O sea, tomamos una decisión de avanzar con una etapa que era muy urgente para la gestión de políticas este año, pero este mismo año esperamos tener una nueva versión. Lo que sí tengo que decir es que hay que trabajar a muchas bandas, porque hay provincias que ya lo están implementando como sistema de gestión, que lo han implementado el CINIDE, otras que se quieren subir, porque hay provincias que no desarrollaron sus propios sistemas nominales, con lo cual tenemos en una banda un desarrollo del sistema como sistema de información y gestión, en otra banda el desarrollo de la base nominal y la resolución de los problemas de transferencias de datos, que son distintos de acuerdo con el tipo de sistema que tiene cada provincia, efectivamente, en todas tiene alguna complejidad, pero esto se puede resolver, digamos, técnicamente, y en otros casos no hay ningún relevamiento, con lo cual hay que generar los dispositivos que permitan levantar la información nominal de cero en las provincias. Estamos trabajando en esas 3 bandas al mismo tiempo. Nuestra primera aspiración es consolidar una base que va a ser un poco rústica al principio en sus funcionalidades, pero que sea una base homologada en términos de los campos de información que querés tener sobre, en estos 3 módulos que tiene el CINIDE.
yo espero que para finales de este año pueda hacerse la Red Federal de Información Educativa, que es donde se trabaja este tema a nivel federal. Está teniendo en promedio 1 o 2 reuniones semanales desde parte del año pasado y desde que empezó este año. Quiero decir, estamos en un trabajo muy intenso en relación con este tema. Hay gente que vi, Ricardo, que estaba levantando la mano. Les pido que se anoten en el chat. Yo hago 2 preguntitas más para que Gabriela termine el panorama y después abrimos a las preguntas. Vos señalaste respecto de este tema particularmente que hubo resistencias políticas resistencias políticas, además de problemas técnicos. Esas resistencias, no quiero que hagas un raconto porque no vamos para adelante, pero esas resistencias, ¿crees que ya están allanadas? ¿Que se puede llevar adelante? Y de paso te paso la pregunta de Ricardo, que si crees, ¿quién está haciendo esto? ¿Lo está haciendo el gobierno solo? ¿Lo hace contratando empresas privadas para que ayuden? ¿Qué podría hacer el sector privado para apoyar? Y después me queda una pregunta más sobre el tema de las pruebas a aprender. Ok, en relación con esta cuestión de las dificultades de orden más político, digamos, vinculadas con la nominalización, creo que sí, que muchas están allanadas, y acá es donde digo, el efecto de la pandemia puso arriba de la mesa que era imprescindible contar con esta información y hubiera sido imprescindible tenerla. Con lo cual, esto también, haberse visibilizado tanto el problema de la falta de este tipo de información, hace que hoy tengamos más allanada, digamos, por lo menos la expresión de voluntad política de efectivamente trabajar en este desarrollo. En relación con en qué puede aportar el sector privado o el sector empresarial en estos desarrollos tecnológicos, ya está aportando, en principio, a través de la Alianza Generación Única, bajo la coordinación de UNICEF. Tenemos ahí un aporte. Nosotros planteamos este desarrollo como uno de los problemas centrales que teníamos para resolver, y esto ha generado un aporte tanto técnico como financiero de una alianza de organizaciones e instituciones entre las que se cuentan la empresa privada. Contamos también y pudimos reorientar un financiamiento internacional que la Secretaría de Evaluación de la gestión de gobierno anterior tenía aprobado, reorientar una parte de eso para el desarrollo también de este sistema, porque tampoco quiero dejar de decir que lo poco que se desarrolló en las gestiones anteriores. En los 4 años de la gestión de gobierno anterior no se movió 1 centímetro de la nominalización. Así que por supuesto que se pueden hacer muchos aportes. Los desarrollos tecnológicos los estamos haciendo con equipos propios de la Dirección de Información Educativa, que son equipos muy competentes en relación con este tema, y también estamos haciéndolo junto con una parte de esto, el equipo que desarrolló el Sistema de Información Universitaria, el SIU, que es un sistema que tiene muchísimos años, un área con mucha experiencia en este desarrollo de sistemas nominales y de gestión a la vez. Así que ahí estamos trabajando también en un convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional. Por mi parte, lo último es sobre las pruebas a aprender. La primera parte de la pregunta sobre las pruebas a aprender, por ahí sobre otra, que ¿pensás que todavía el Ministerio nos debe algo de información? O sea, ¿hay algo que ustedes tendrían que haber publicado y no publicaron? Primera parte. Y segunda parte, vos tiraste algo que para mí es muy importante y que yo lo planteé en un libro de los años 90, así que imagínate, respecto de cómo en las pruebas, en esa época se llamaban ONES, pero es básicamente lo mismo, entre elegir la consistencia histórica y la validez del instrumento. Para
los aquí presentes que no estén tan familiarizados con esta jerga, básicamente sabemos que, bueno, un poco Gabriela lo planteó, sabemos que hay muchas cuestiones en las pruebas ONI Aprender que están mal o que tienen problemas, no sé si están mal necesariamente, en algunos casos sí, pero que tienen problemas metodológicos muy serios porque no están midiendo lo que se supone que tienen que medir, pero si lo cambio, pierdo la posibilidad de ver la serie histórica. Entonces el resultado es no lo cambio, tengo una serie histórica que me está diciendo algo que necesita muchas notas al pie para poder explicar la realidad. Les doy un ejemplo que seguramente muchos no conocen. ¿Cómo se arma un ítem en las pruebas a aprender? ¿Cómo se arma? No es que se toma en base a parámetros curriculares o a los NAP, sino que se juntan un conjunto de docentes de todo el país, ellos arman una idea de qué es lo que se enseña en la Argentina respecto de tal punto y después eso se valida con especialistas, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo en gran medida eso, no lo que supuestamente se supone que estamos midiendo. Entonces ahí hay un problema entre si vamos a cambiar eso para un lado o para el otro, o lo vamos a dejar, y eso supone que los datos que tenemos no es que estén mal, pero necesitan, como decía antes, muchas notas al pie de página para decir cuando decimos esto es esta cosa, cuando decimos esto otro es esta otra, y eso en parte coincido con lo que planteaste antes, Gaby, que eso procesado en los medios de comunicación, no hay ninguna nota al pie, en realidad hay un título, y después por ahí abajo te lo aclaran, pero nadie lo lee, entonces queda el título. Entonces están esas dos preguntas. Una es ¿qué nos debes? Si nos debes algo, si alguna deuda chica queda, como dice el tango. Y segundo, esta cuestión de cuál va a ser la solución estratégica desde el punto de vista de la política educativa a estos problemas. Bueno, yo quiero pensar que no les debo nada. Pero bueno, todo está en proceso, ¿no? Especialmente porque yo asumí en diciembre de 2019 y junto con la regularidad de los operativos y relevamientos llegó la pandemia y la necesidad de producir una información específica, ¿no? Pero hoy en día están publicadas todas las bases de datos y microdatos del relevamiento anual, que es el relevamiento estadístico, el censo de escuelas anual, y de aprender. Estamos consistiendo para atrás para publicar la mayor cantidad, digamos, la serie histórica más amplia posible, pero están... ¿Qué quiere decir consistiendo para atrás? Que hay que unificar el ID que enmascara la identidad de las escuelas para publicar microdatos y para que un investigador pueda agarrar el relevamiento anual más el resultado de aprender del mismo año o de distintos años y seguir las mismas escuelas. Eso requiere un cierto trabajo que estamos haciendo, pero hoy en día todas las bases de datos y microdatos de aprender están publicadas. ¿Y cuándo crees que van a estar consistidos? ¿Para atrás todo lo que haya? No, eso no puedo decírtelo porque hay algunas bases incluso que nunca logramos recuperar. Hay cosas que estamos tratando de reconstruir. Si fuera posible, por ejemplo, recuperar todas las bases de los ONES desde el primer ONE, que fue en el 94, si no me equivoco, Mariano, ¿no? 94, 95. No sé. Vos decís que el Ministerio de Educación de la Nación no tiene las bases de los ONE. Parezco Fantino, ¿viste? Para. Vos me estás diciendo que el Ministerio de Educación no tiene las bases de los operativos de evaluación. Voy a contestarte como le contestan a Fantino. No estoy en condiciones de afirmar que no las tiene. Lo único que te puedo decir por el momento es que algunas cosas son difíciles de reconstruir. También sepamos que la distancia, o sea, hay un abismo tecnológico entre las formas en que se procesaban y resguardaban datos en los 90 y ahora. Pero sí puedo decirte, por ejemplo, porque estamos ahora con ese tema y tampoco hay tanto para reconstruir,
que estamos ya implementando las tareas presenciales del Censo Federal de Infraestructura, que vamos a hacer ahora. El último fue en 2008 y hubo uno anterior, y fue un trabajo realmente muy difícil reconstruir toda la información que se había producido en los censos anteriores. Y esto es lo que estamos tratando de hacer, así que no sé cuándo va a terminar, porque tampoco terminamos de saber, o no puedo decirte yo con certeza ahora todo lo que hay disponible, pero estamos volviendo disponible con toda la rigurosidad que requieren todas las bases de datos de todos los operativos y relevamientos que ha hecho y hace el Ministerio de Educación. Por supuesto, las primeras que han estado publicadas son las que hemos hecho nosotros mismos durante 2020, ¿no? Ok, vamos a las preguntas, si se anotan en el chat. Claudia Romero pidió la palabra. Nos quedan 10 minutos más o menos, así que tratemos de estar. Bueno, hola Gaby, gracias por tu presentación. Yo quiero hacer muy brevemente 2 comentarios al principio y después una pregunta. El primer comentario es que me alegro mucho que estés acá y estés exponiendo justamente en tus ideas y los avances del Ministerio en torno a los datos, porque en Argentinos por la Educación en octubre de 2019 se hizo justamente, previo a las elecciones, una invitación a todos los candidatos a que presentaran sus planes, y el eje de cuál era la política de datos era un eje central. Y en ese momento, bueno, qué sé yo, el espacio del Frente para la Victoria, o el espacio de tu gobierno no se presentó, lo cual fue una pena, porque en realidad el debate o lo que podíamos comparar y analizar y quedó en ese sentido trunco, y era muy importante que pudiera presentarse. Yo me alegro muchísimo que vos estés ahora acá charlando con nosotros sobre la política de datos. El segundo comentario es que una de mis preocupaciones, también en Argentinos, pero personalmente, yo incluso lo decía públicamente, la importancia de contar con la información de la última evaluación Aprender, y que se hicieran públicos los datos. Obviamente, como bien decís, después de asumida, arrasa la pandemia y obviamente esto pasa a una prioridad, digamos, muy lejana o no prioridad. Sin embargo, me parecía importante que esos datos aparecieran en algún momento. Y quiero decir que el informe que se elabora, que elaboraron desde tu secretaría con esos datos, a mí me parece un avance muy importante. Me parece que tiene una calidad y una complejidad mayor, mucho mayor, si bien se puede seguir trabajando muchísimo más. Sí. Pero me parece muy bueno que, como bien decís, desde el propio ministerio no se produzcan información tan pobre o datos sin interpretación, y ustedes hicieron algo muy interesante que es, ya, por otro lado, básico, pero que no se hacía, que es poner en relación datos de rendimiento, que sí se tienen, o datos básicos del sistema y indicadores básicos, con resultados de aprendizaje, lo cual permite hacer una interpretación mínimamente contextualizada, ¿no? Ahora, en ese sentido, la verdad es que me parece que avanzar en esa línea, si esa es la línea que se plantean, me parece muy bueno, y como digo, ese informe es superador de los que se venían haciendo. Yo la pregunta que tengo, generalmente siempre tengo este problema con las políticas de datos, y es, vos estás hablando del CINIDE, y la verdad es que sí, hace 8 años que se escucha hablar del CINIDE, y las provincias que no tienen sus sistemas nominales te dicen, por ejemplo, no, pero yo tengo todo en CINIDE, qué sé yo, será un casillerito, porque la verdad es que no avanza. Mi pregunta es, ¿por qué o cuáles serían los, perdón por la palabra, incentivos que tendrían las provincias para aportar datos a una base como CINIDE? O sea, ¿por qué lo harían? En la medida en que transparentan, muchas veces va a transparentar muchas veces una realidad
que la falta de datos que las propias provincias muchas veces no tienen, oculta, ¿no? Es decir, a mí me parece que el análisis a veces es muy ingenuo en pensar que no sabemos cuántos docentes hay o no sabemos por qué las provincias no tienen esos datos, no los reportan. Mi pregunta es, ¿por qué le convendría, por qué le interesaría a un gobernador aportar los datos de sus alumnos, de sus docentes, a un gobierno nacional o a una plataforma nacional? Lo pregunto realmente porque hace 8 años que esa base existe, esa plataforma, y no arrancan, ¿no? Entonces, y sí arrancan iniciativas provinciales. Las provincias que sí quieren hacerlo, Mendoza, Santa Fe, desarrollan sus sistemas de información, que son también sistemas de gestión. Entonces, me parece que por un lado hay eso, y la otra, que por ahí es muy amplia para este momento, es también en función de lo que ocurre concretamente hoy con las decisiones del Ministerio Nacional, además de la difusión, de las políticas de difusión, de producción de datos y demás, ¿cuál sería, y con esto termino, cuál sería el proceso o qué cambios deberían hacerse en el proceso de toma de decisiones de la política educativa en la utilización de los datos? Porque se habló de la utilización y la difusión hacia afuera, y me pregunto cómo es y cómo puede mejorarse el proceso de toma de decisiones al interior de los ministerios o de la propia política educativa. Gaby. Hola, Claudia. Bueno, gracias por los comentarios. Abre algunos problemas que son problemas nodales. Para decirlo rápido, en relación con por qué las provincias aportarían datos o cuáles son los incentivos, es una pregunta que yo también me hago todo el tiempo, porque muchas veces pedimos información y las provincias no saben para qué, o se la pedimos a las escuelas, y las escuelas tampoco saben para qué se las pedimos, y podemos llegar a creer también de manera ingenua que lo que hay que hacer es devolvérselos, ¿no? Y ahí aparece, por ejemplo, todo otro mundo de asuntos que es, devuelvan la información por escuela, y le terminamos dando a las escuelas información que a las escuelas no les agrega nada, o porque ya lo saben, o porque refieren a problemas en cuya escala no pueden intervenir. Pero en fin, ese es otro asunto, pero creo que es una pregunta importante. Creo que acá hay una cierta discusión que todos conocemos, vinculada con ciertas suspicacias en relación con el uso público de los datos y con fenómenos que tienen lugar acá y tienen lugar en todo el mundo, que le dan a los datos el tono de una suerte de denuncia, que en la comparación genera unos efectos que, sumado a la simplificación de cómo se comunican, es un problema. O sea, hay una primera cuestión que es, ¿me los piden para difundir o me los piden para otra cosa? Y es legítima esa pregunta, es legítima. Y la otra es que efectivamente, y tiene que ver con el segundo problema que vos planteaste, tampoco se ha hecho visible muchas veces en la política educativa en nuestro país que esa información esté sustentando las hipótesis que sostienen las políticas. Entonces, si eso no se contesta claramente, la verdad es que te dé información o no se vuelve medio irrelevante. Entonces, creo que va por tu segundo problema, que se puede resolver el primero, ¿no? Prometo no usar lo último que dijiste para explicar los hechos de esta semana. De todas maneras, algo interesante que nosotros vemos en Argentinos por la Educación, que estamos armando un taller ahora sobre esto con distintos referentes, que Leandro Botinelli también va a participar, el Ministerio de Educación tiene una actitud muy propositiva. Nosotros vemos que hay muchas provincias, o sea, la mayoría algo tienen. Nos llamó mucho la atención que no es muy conocido, y por supuesto tiene distintos niveles de desarrollo, pero ¿te parece que hay por eso yo le preguntaba antes sobre
resistencia política? ¿Hay un quiebre? ¿Hay algo distinto? ¿La pandemia de repente pudo haber generado algo? No sé, no le atribuiría todo a la coyuntura. Creo que también hay mucho prejuicio sobre cómo se gestionan los sistemas educativos y es probable que haya más información de la que se sabe que hay. Por lo menos vinculada con la gestión de los sistemas. Un sistema de la escala institucional del sistema educativo no puede gestionarse sin información y lo sabemos bien. Así que en esto ha habido desarrollos, el problema ahora es consistirlos, aprovecharlos y mejorarlos y ponerlos al servicio de las políticas. Y déjame decir una sola cosa sobre algo que dijo Claudia, que me interesa por lo menos que lo dejemos para otra conversación. Si lo que hacemos es política de datos o no. Yo no diría de esta secretaría que conduzco, que es la de Evaluación e Información Educativa, que lo que hacemos es política de datos. Diría que hacemos política educativa. Y la producción de datos e información es una producción que pensamos en relación con las políticas educativas. ¿Por qué digo esto? Porque no es el caso de Claudia, que es una especialista en este tema, pero sí es como se termina instalando públicamente. Muchas veces el dato reemplaza la política. Y muchas veces la discusión sobre el dato reemplaza la discusión de política educativa. Entonces creemos que, y muchas veces creemos que la discusión sobre el dato agota la discusión de la política educativa. Y creo que todo eso es un reduccionismo que, por lo menos quienes conocemos este campo, tenemos que tratar de discutir. Bueno, Alejandro Tamer tenía una pregunta. Alejandro. Hola, sí, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo andás? Hola. Ahí, bueno, viste, 2 o 3 veces vos mencionaste el tema de, que es algo que existe, de la complejidad que cuando uno difunde los datos, viste, los medios periodísticos siempre buscan títulos y esos títulos no siempre dicen la realidad. Pero bueno, me parece que es algo que pasa en todos los ámbitos de la vida con el periodismo, que capaz es la parte mala del periodismo, bueno, pero no por eso podemos dejar de tener datos, porque si no es contraproducente para todos nosotros, para la sociedad entera. Nada, hay que asumirlo y que no importe tanto. Igual seguir sacando los datos. Ahí, lo que me gustaría ver desde tu visión particular, vos a cargo de la Secretaría, ¿tenés un par de objetivos que vos decís, mira, yo cuando termine mi gestión, esperemos, digamos, dentro del tiempo espero que no sea corta, que te tome un tiempo y tengas tiempo para hacer tus cosas, ¿tenés planteado un par de objetivos? Yo querría terminar dentro de 15 meses, 20 meses, suponete cuando termine la primera presidencia, tener listo el CINIDE, tener esta parte determinada, haber notado que dejé esto plantado y que esto generó un cambio. ¿Cuáles son tus objetivos para terminar los 2 años y medio que quedarán de gestión del gobierno hasta las próximas elecciones, que serán lo que diga la sociedad? Gracias, Alejandro. Tiene 2 partes tu intervención. En relación con la primera, quiero aclarar, porque por ahí lo dije rápido, que a mí no me preocupa mucho el periodismo en realidad. Lo que me preocupa es de qué manera la información que producimos complejiza la discusión pública sobre la educación, básicamente porque lo que se discute públicamente sobre la educación, lo que piensan las familias, los chicos, etcétera, sobre qué debería ser la escuela, es un asunto de política educativa. ¿Por qué? Porque interviene, interactúa y tensiona las políticas educativas. Entonces creo que tenemos la obligación de que esa discusión se complejice. No me importa tanto en términos de cómo el periodismo, no sé, muestra datos de una gestión de gobierno, sino qué discusiones damos y que no vayamos justamente a consolidar los razonamientos de sentido común sobre el sistema educativo, que muchas veces, insisto, van en contra de las políticas que habría que implementar. En relación con la segunda parte, sí, claro, tengo un montón de objetivos, pero el principal está en línea con el objetivo de todo el sector educación del gobierno nacional, de este gobierno, que es mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación. Y lo que hago en mi secretaría está vinculado con esto. En particular, en relación con la producción de información, esperamos poder dejar
algunas cosas importantes. Uno es un sistema integral de uso de datos educativos que ya la semana que viene va a estar en línea, que nunca tuvo la Argentina, donde combinamos bases de datos educativas con bases de datos que generan otros organismos nacionales como el INDEC. Completar, sí, los sistemas nominales, por lo menos ya dejar ese desarrollo completo en lo que tiene que ver con el módulo de estudiantes. Y en relación con la infraestructura, insisto en que un censo nacional de infraestructura puede llevar muchos años. Nosotros estamos tratando de hacerlo en el término de 1 año y medio aproximadamente, junto con el desarrollo de un sistema permanente sobre la infraestructura escolar que haga que no necesitemos más un censo en la Argentina para saber qué escuelas hay que acondicionar y cuáles no, o qué características tienen. Y espero que podamos dejar asentado como una política de más largo plazo, con independencia de los cambios de gobierno, una política de evaluación de los sistemas educativos que no reduzca la evaluación del sistema educativo, de la calidad del sistema educativo y del ejercicio del derecho a la educación a las pruebas estandarizadas de aprendizaje, que son solo una fuente. Y en este sentido, si logramos instalar, como dice Claudia, evaluaciones más integrales, que combinen más fuentes y que nos digan más sobre las condiciones que la política no está asegurando, yo creo que podría ser un aporte que espero sea significativo para la educación. Muchas gracias. La última de Anabela Seliniese. Después yo hago una pregunta más para que vos puedas cerrar, Gaby. Anabela. Bueno, gracias Mariano. Primero, Gabriela, empatizar con la situación y agradecerte profundamente que estés acá. Sabemos que no son momentos fáciles, así que de profesional a profesional, de mujer a mujer, agradecerte por estar acá con nosotros compartiendo este espacio tan importante. Por un lado, que compartíamos con algunos colegas de otras organizaciones, yo trabajo en una organización de sociedad civil, es bueno, ¿por qué para nosotros como organizaciones sociales es importante contar con información y con datos, ¿no? Y por un lado, y fundamentalmente, además de que pensamos que sirve, que es útil para mejorar el sistema educativo, y acá volviendo al término de utilitarismo que mencionaba Mariano, porque nos va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Si sabemos que, por ejemplo, el tema de deserción escolar es un tema que estamos trabajando en muchas organizaciones, qué importante es contar con esos mapas de calor para ser como muy eficientes en dónde implementamos nuestros programas, además de para evaluar mejor lo que hacemos, ¿no? Hay muchas cuestiones que nos motivan a la importancia de contar con datos y con información pública, más allá de la importancia del acceso a la información pública. Pero en términos bien utilitaristas, por eso necesitamos desde las organizaciones contar con esta información. Y en ese sentido, para mí es importante preguntarte, Gabriela, y retomando un poco el chat que preguntaba Ricardo, bueno, ¿por qué piensan, desde dónde puede el sector empresario ayudar en temáticas de tecnología? Bueno, ¿cuál piensan ustedes que debería ser nuestro rol como organizaciones sociales para acompañar ese proceso, ¿no?, de construcción, de intervención sobre los datos públicos en relación al sistema educativo? ¿Cuál piensan ustedes que rol también para poder empezar a construir ese rol de la mano, ¿no? Gracias, Anabela. Dos cosas en relación con lo que decís que me parece muy importante. En primer lugar, ¿para qué necesitan los datos las organizaciones no gubernamentales? Vos decís para tomar mejores decisiones. Dicho genéricamente, también la política de Estado necesita los datos para tomar mejores decisiones, pero quiero insistir en esto, no hay una relación directa entre el dato y la mejor decisión. Porque entre el dato y la mejor decisión media una interpretación del dato. Esto es, formulamos alguna hipótesis sobre dónde hay que intervenir y cómo para mejorar el problema que el dato ilustra, que el dato muestra. Y creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y en relación con esto, vinculo también el rol de organizaciones como la organización en la que vos estás, que es también contribuir, vuelvo a insistir, a complejizar la discusión pública. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el acento solo en los datos,
y que hay que dar datos y que hay que poner una placa con un dato y qué sé yo, o poner a circular solo datos, muchas veces salimos a confirmar maneras muy simplistas de pensar los problemas educativos. Y creo que las organizaciones que trabajan en educación y sobre temas educativos, esta puede ser una colaboración muy importante, que es un poco a contramano de la época, de lo que nos piden los 140 caracteres de Twitter, salir a complejizar, y con esto no quiero decir hacer un discurso académico en los medios, sino entender que los problemas educativos no derivan de los datos solamente, que en el medio hay un montón de cosas, de conocimiento y de operaciones que hacer, y que por lo tanto no se vinculan directamente con las decisiones. El proceso es más sinuoso y más complejo. Y creo que hacer esto es importante porque si no podemos caer en una especie de medio fetichización del dato que en sí mismo no resuelve nada, ni siquiera en términos de conocimiento. Yo soy una investigadora del campo de la educación. Hace 30 años que laburo en el campo de la educación y a veces me preocupa mucho que nos llevemos puesto décadas de investigación educativa en nombre de un dato, un porcentaje que salió por ahí publicado. Realmente me preocupa. Y creo que es una responsabilidad que podemos compartir, ¿no? Ahí, ¿tenés 5 minutos más, Gabriela? Porque ahora sí la última pregunta de Flavio Guccino. Dice, en el marco de las dimensiones que planteaste, Gaby, entendiendo que existe la posibilidad de contaminación cruzada entre ellas, un tema que se meneó mucho en los últimos años, ¿eso no es importante aislar sobre todo la variable política? ¿Debería o no pensarse en un organismo autónomo para el tratamiento de la elaboración de la información educativa? Autónomo, supongo, del gobierno, ¿no? Sí, bueno, esa es una larga discusión, ¿no? En el mundo, no solo en la Argentina. Mi posición es que el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de producir la información y los datos necesarios sobre los sectores de la política pública, y en este caso sobre la educación. Creo que la demanda de que esto se haga en instituciones autónomas es una demanda que reposa en la idea de que el Estado va, como dice la pregunta, a contaminar los datos. Y acá es donde, o los gobiernos van a contaminar los datos, sí, pero finalmente cuando hablamos del Estado lo ocupan en distintos periodos, distintos gobiernos, y lo que aparece todo el tiempo en la discusión es la sospecha de que esos datos se contaminen o que no sean transparentes, como, que insisto, es un concepto que yo no usaría en este caso. Y la verdad es que creo que esa idea reposa en otra hipótesis muy discutible, y es que en la transparencia de otro tipo de instituciones, o en que nunca van a estar contaminados si se hace por fuera del Estado. Y la verdad es que no suscribiría en absoluto esa posición. Creo que desde el Estado no solo se puede, sino que debemos, y creo que llevamos adelante, por lo menos así es como nosotros estamos conduciendo esta área, con toda transparencia y rigurosidad. Bueno, si querés vamos cerrando. Tengo dos más bien comentarios de cierre para mí. La primera es en relación con la respuesta que le diste a Anabela, que yo comparto absolutamente. De hecho, vos y yo publicamos hace como 20 años o más un artículo que se llamaba La pedagogía fashion, y diciendo que ahora el dato es la vedette. Éramos un poco machirulos en ese momento, pero así que comparto plenamente eso. Sin embargo, me parece que también hay en la Argentina, y mucho más en los últimos años que tal vez ahora, una tendencia a que no importen los datos. O sea, a construir un relato ideológico en el sentido tradicional del término, impermeable a los datos. Entonces, a veces como que hay dos lógicas que se oponen, ¿no? La que solo ve la realidad sin ver la teoría, y la que solo ve la teoría sin ver la realidad. Me parece que también hay un poco de eso,
en muchos ámbitos, incluso académicos, políticos. Entonces, ahí me parece que hay un punto. Y la segunda cuestión, hay un punto que creo que estamos de acuerdo en muchas cosas en general. Hay un punto que hay un disenso acá. No sé si es un disenso de palabras o es un disenso conceptual, que es el tema de la transparencia. Porque voy a decir, bueno, yo prefiero hablar de transparencia, no hablar de difusión y no de transparencia. No lo quiero plantear ahora, pero me parece que ahí hay un punto que tal vez habría que profundizar una conversación un poco mejor y tal vez alguna postura superadora de nuestras respectivas visiones. Sobre todo entendido por la respuesta que le diste a Flavio, por ejemplo, la CONEAU es un organismo de evaluación de la calidad estatal no gubernamental, con fondos públicos y con un alto nivel de autarquía y autonomía en la toma de decisiones. Es cierto que eso responde a las universidades, que a su vez son autónomas, y es cierto también que hay muchas cosas que a mí particularmente de la CONEAU no me gustan, que son bastante arbitrarias en muchos aspectos, con lo cual tampoco que sea estatal no gubernamental, como vos bien decís, no necesariamente garantiza. Pero creo que la Argentina en la CONEAU tiene esa experiencia. No lo estoy proponiendo, estoy ampliando la discusión respecto de la transparencia. La Argentina tiene la experiencia en la CONEAU de generar un organismo estatal no gubernamental. Te diría en parte el INDEC, por lo menos hasta su intervención y lo que es ahora, o desde el 2016 hasta ahora, que si bien es estatal gubernamental, pero tiene un cierto nivel de autonomía en el sentido que siempre logró no ser contaminado, como decía Flavio, la palabra es un poco fuerte, no por la política, sino por la presión política, por la rosca política, por el lobby político, ¿no? Entonces, ahí veo un punto que tal vez sería necesario conversar un poco más. Así que nada, de nuestra parte agradecerte y nos gustaría que puedas cerrar esta excelente conversación, admirando además tu capacidad docente espectacular para explicar cosa por cosa con una paciencia envidiable. Bueno, gracias, Mariano. No, yo para terminar voy a recoger el guante de las cosas con las que vos cerraste. Primero que traigas el recuerdo de un artículo que titulamos y publicamos bajo el título La pedagogía fashion, que se ve que éramos como más atrevidos en la juventud. No sé si sigo más o menos. Vos seguís igual. Pero yo creo que el problema, vos decís que también transitamos otra versión de este mismo asunto o la contracara, y es que no importan los datos. Yo creería que coincidimos con el efecto, con lo que está pasando en la discusión educativa, pero yo creo que no es porque lo que se haya impuesto es que no importan los datos, todo lo contrario. Creo que es porque hay una sobrepoblación de datos que todos juegan en el mismo estatus, insisto en lo que dije al principio, como si tuvieran todos el mismo valor. Entonces, hoy yo tengo la sensación, y me pasa en esta coyuntura que es tan importante, donde fue tan importante producir datos, no sé si les pasa a ustedes, que vos ponés un dato riguroso, qué sé yo, a circular o lo publicás, y atrás de ese dato puede haber 300 que lo contradigan, producidos, no sabemos ni cómo, ni de quién, sin fuente que se cite, y todo tiene la misma textura. Entonces, en un campo de discusión tan aplanado, yo tengo la impresión, escucho los medios de comunicación, que lo que más hay es datos. Lo que no sabe ella es, ¿para qué sirven estos datos? Porque si alguna vez produjeron efecto de verdad, ya no lo producen, ya nadie cree ningún dato. Vos me decís un dato y yo simplemente te puedo decir, no te creo. Entonces, creo que el problema, no sé si es tanto que una discusión ideológica que reemplaza o desconoce los datos, sino que hay datos para todo gusto. Que es un problema de no atender a la dimensión conceptual y política que está atrás de la construcción de cualquier dato, porque los cientistas sociales sabemos bien
que casi cualquier dato te puede permitir decir una cosa y su contrario. Y tanto más si encima los datos que circulan se contradicen. Entonces yo veo a, no sé, a mi madre que no sabe ya qué dato creer, pero me da datos todo el tiempo. En relación con lo último que dijiste, yo no creo, y esto es una posición política, y trabajo mucho para eso, por lo menos desde el lugar que me toca, que por definición los gobiernos contaminan. Contaminen los datos ni contaminen otras cosas. Todo lo contrario. Si estoy ocupando el cargo que ocupo es porque creo que un gobierno, o que desde ciertas perspectivas, un gobierno y desde ciertas políticas hace las cosas con rigor y de manera transparente. A mí me preocupa mucho la rigurosidad de los datos y el modo en que se ponen a disposición, y en esto venimos trabajando muchísimo aún en el contexto de la pandemia. Ahora, hemos transitado también gestiones de gobierno que han hecho de la transparencia de los datos un principio y que sin embargo no contaba con una forma de acceso a todos los datos que producía el Ministerio de Educación, y no solo eso, sino que comprometía transferencia de datos o informar acerca de los resultados de ciertas fuentes exclusivamente con algunas instituciones. Entonces, yo no creo que por definición los gobiernos contaminen, creo que tenemos que poder gobernar las políticas educativas con todo el rigor que las políticas educativas merecen cuando lo hacemos, no solo, pero también poniendo conocimiento experto en juego. Y no creo que las políticas y su éxito dependan solo del conocimiento experto. Los académicos ya abandonamos esa ingenuidad, pero sí creo que sin conocimiento experto muy probablemente estén destinadas a fracasar, y en esa línea es que yo trabajo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Tenés un gran desafío porque te quedan 2 años y medio para demostrar todo eso. Desde acá te vamos a apoyar en todo lo que podamos, también señalando las cosas en que por ahí no estamos tan de acuerdo, o señalando los disensos, porque para eso están los consensos, para delimitar disensos y poder avanzar en lo que se pueda. Por supuesto. Entren, Mariano, les digo a todos, entren a la página de la Secretaría de Información y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. La hemos rediseñado completamente. Por primera vez hay buscadores de todos los informes, documentos publicados por el Ministerio de Educación que están inventariados, acceso a todas las bases de datos y microdatos, un botón para expertos directamente, para expertos del campo educativo, y ya la semana que viene va a estar el portal de uso integral de datos. Excelente, muchísimas gracias. Saludos a tu vieja. Y nos veremos dentro de algunos días en una nueva versión de Radio Suecia para América. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias, Gabriela. Hasta luego. Por participar.